Vamos entonces con el punto D. Dice, la familia misionera ofrece y consagra su trabajo. Desde el principio, Dios quiso que el hombre trabajara y el trabajo pertenece a la condición originaria del hombre, como lo expresa Pablo VI. El trabajo es querido y bendecido por Dios, creado a imagen suya. El hombre debe cooperar con el con el Creador, a completar la creación y marcar a su vez la tierra con la impronta espiritual que él mismo ha recibido. Dios, que ha dotado al hombre de inteligencia, también le ha dado el modo de llevar a cumplimiento su obra. Artista o artesano, empresario obrero o campesino, todo trabajador es creador. Populorum Progressum de Pablo VI en 1967. Es por esto que por lo que el matrimonio misionero encuentra en el trabajo un medio de santificación. ¿Un medio de qué? Santificación. Lo hace con alegría, responsabilidad, compromiso, respeto y amor, a ejemplo de Jesús, quien eleva la dignidad del trabajo con sus propias manos en el taller de Nazaret. El Señor enseña con su trabajo que los hombres también pueden santificar el trabajo. De esta manera se asocia no solo a la obra creadora, sino a la obra redentora. Sabemos que con la oblación de su trabajo a Dios, los hombres se asocian a la propia obra redentora de Jesucristo, quien dio al trabajo la dignidad sobreeminente. Gaudium et Spes, número 67. ¿Qué dice hasta aquí? Muy bien. Que el trabajo no es consecuencia del pecado original. El trabajo fue dado a Adán y Eva antes del pecado original. ¿Qué es lo que viene después del pecado original? La fatiga, el cansancio. Pero el trabajo hace parte de la creación original del hombre. Y por eso el hombre se desarrolla y se hace semejante a Dios en el trabajo. El trabajo entonces no es un invento humano, el trabajo es un invento divino. Que se inventó el trabajo fue Dios. Y lo pone en el Génesis cuando le dice, cuando Dios crea todo y le pone al hombre el trabajo de administrarlo. Dios crea los árboles, crea las plantas, crea los animales y le dice al hombre, aquí está, administrelo. El trabajo entonces, inicialmente el hombre era ¿qué? Administrarlo. Y por eso, en esa época, desde la creación hasta otra época, el trabajo era simplemente en el campo, era en la agricultura. El trabajo entonces es un don de Dios. Y hoy en día, desde la creación, que era tal vez algo más agrícola, hasta hoy que es un poco más en los servicios, o que es más construcción, o que inclusive se ve algo más profesional, hay que entenderlo desde allí hasta acá como que un don de Dios. Todo trabajo es un don de Dios y es dado por Dios. Entonces, el trabajo se convierte en un don como si fuese un don de lenguas, como si fuera el don de liberación, porque los dones están hechos ¿para qué? Para el servicio. Al servicio. Y es una concepción materialista la que nosotros como misioneros tenemos del trabajo todavía. Yo trabajo para conseguirme mi carro, para aumentar la gama de mi carro, para conseguir mi casa, para conseguir otras 2 casas, para conseguir 3 casas, para comprarme lo que quiero, lo que deseo, lo que me place. Y aunque sea consagrar a la Virgen María, el trabajo ni se me pasa por la cabeza, que es un don de Dios. Y con esto se los decía en la asamblea a Rodrigo de los provinciales, que en este punto, si en el punto anterior le estamos dando duro a la tibieza espiritual, en este punto le estamos dando duro a la tibieza apostólica. A la tibieza apostólica. Hoy no hay quien haga misión porque todo el mundo está clavado haciendo plata. El demonio nos enredó. Enredados porque sabe, en el punto anterior la mujer es más frágil, digamos que el hombre puede ser más mundano en expresiones más carnales, pero la mujer en lo moral puede ser más mundana. El nivel moral de una comunidad, de un grupo, de un pueblo lo da la mujer, pero el nivel apostólico lo da el hombre. Y por eso el demonio sabe muy bien cómo tienta al matrimonio misionero, al hombre. Lo pone a trabajar, empieza a que le vaya bien. Y uno ve, tristemente se los digo, uno ve esos misioneros berracos, de apostolado. Claro que hay que trabajar, sí, San Pablo lo dice, el que no trabaje, que no coma.
Pero es que a estos misioneros se les va la mano, se entusiasman con estos viajes a China, con su empresa, se clavan y no volvieron a hacer ni un apostolado y se contentan con tener una camisetica, ir a Escuela de María y ya dicen que ya son misioneros y por un lado trabajándole al demonio y por otro lado contentos en su estancamiento apostólico. Por este punto del trabajo, la comunidad está perdiendo el regalo tan grande que Dios nos dio que se llama celo apostólico. Dios está diciendo que no trabajemos, para nada, van a ver en el reglamento que dice que hay que trabajar, ser fieles, que hay que trabajar por el pan de cada día. Pero lo que buscamos con este punto es darle duro al desorden, al desorden, el placer desordenado que tenemos al tener. Dejamos la divina providencia a un lado por confiar en nuestras manos. Y en estos tiempos nos están apretando duro, claro que sí, económicamente, pero es que la Virgen María dijo una promesa: los consagrados a mi corazón inmaculado no les faltará lo necesario, no les ha de faltar, y aquel que reza el rosario todos los días no le ha de faltar nada. Pero se nos olvidan esas promesas y empezamos a confiar en nuestras manos, en lo que podemos hacer, en los viajes a China, en las empresas, y por esto andamos inclusive fríos apostólicamente. Y se los digo porque con tanta fuerza, porque uno va a una ciudad, a la otra, esos misioneros que usted los veía pilares en la comunidad, llámese soltero matrimonios, cuando usted pregunte dónde están, no, clavado trabajando. Está muy juicioso trabajando. No, está emberracado, está ahí, y hasta muchos dicen eso, como que con admiración, no, es que le está yendo muy bien. Qué bueno que lo mismo esté diciendo de su alma, pero si le está yendo bien en su trabajo y le está yendo bien en su alma, ese no es un buen negocio. Qué pena, pero qué mal comerciante es aquel que se gana el mundo y pierde su alma. Que se gana el mundo y pierde su familia. Que se gana el mundo y pierde sus hijos. Que se gana el mundo y pierde el celo apostólico. ¿Qué buen negocio es ese? Al contrario, es un mal negociador y que Satanás se aprovecha. Perdón la expresión que es muy comerciante, pero Satanás encontró un marrano para negociar. Encontró el marrano perfecto, el inocente o el tonto para negociar. ¿Cómo es que le da un par de monedas y se lleva su alma? ¿Qué buen negocio es ese? Para nada. Entonces lo que busca este punto no es tanto decirle, miren, haga esto, haga lo otro. No. Escuchen los misioneros que están aquí y los que están viendo en estos momentos esto. Este punto es para cuidarle el alma en las garras de Satanás, porque el Señor lo dijo. No se puede servir a dos señores. Y se refiere a quién llama el Señor en el Evangelio Señor, al dinero. Con nada, ni a lo carnal, ni a la lujuria, ni a la envidia le dice Señor. ¿Le llama Señor a qué? Al cochino dinero. No se puede servir a dos señores. Entonces, ¿vamos a equilibrarnos? Sí. Pero esto va para los que en su corazón creen que lo que están haciendo, que su empresa es de ustedes, y en realidad es un don de Dios, que Dios se lo dio y tiene un propósito con él. Freddy, entonces no puedo sacar nada para mí. Sí, claro, Dios lo dice a través de su iglesia. Para eso se lo dio, para que usted se beneficie. ¿En qué sentido? Tenga lo necesario y lo de los suyos. Pero no para que a causa de eso lo deje a él. Y pierda el alma. Y pierda el celo apostólico. Les va a poner esta escena. Un misionero con su familia, con zapaticos sencillos, al final de su vida, con la camiseta desgastada, cansado, que tal vez sufriendo por pagar unos servicios y todo, cuando se muera, desgastado de tanto apostolado, ¿cómo lo va a recibir el Señor? Pero en cambio un misionero que andaba en su camioneta gigante, y que no tenía tiempo para ir a un retiro espiritual, ni para un apostolado, ni para nada, y porque estaba ocupado en sus cosas y en su empresa y tal cosa, no, por los niños, por la familia, en fin. Cuando llegue al cielo, ¿cómo lo va a recibir el Señor después de darle el carisma del lazo de amor mariano? No te conozco. Señor, pero ¿cómo así? Mira, camiseta roja. No te conozco. Pero ¿cómo así? Sí. No te conozco. Pero yo hasta de vez en cuando iba y subía a sacerdotes. No te conozco. Pero ¿cómo así? Pero pues, fuerte. Y en esto hay que hablar fuerte. Y hay que sacudir la comunidad. Y aquí entonces hay que poner a prueba, escúchenme en esto. ¿Quién está enamorado de Dios y quién está enamorado del dinero? Y con este reglamento y con este punto se va a poner a prueba la persona. ¿A quién amas más? ¿A Dios o al cochino dinero? Es que no confías de que buscad el reino de Dios y su justicia y todo lo demás se os dará por añadidura. ¿Tienes miedo de renunciar a ese negocio ilícito?
porque piensas que se acabó el mundo. Entonces, ¿en qué evangelio crees? ¿Te da miedo porque, uy, no, entonces qué voy a hacer? Entonces ya no va a tener para pagar el seguro del carro tal vez. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás se dará por añadidura. ¿Quién como Dios? ¿Y por qué es tan importante el punto del trabajo? Porque la ideología de género logró conquistar las familias por el trabajo. Primero, Dios crea todo, le da el trabajo al hombre ¿de qué? De administrar. Época agrícola. En la época agrícola, la mujer tenía a su esposo cerca. La mujer salía y tenía un problema con el niño, mi amor, tal cosa. Él estaba en el campo, venía, jovencito, ¿qué hubo pues? La mujer estaba segura porque tenía al esposo ahí cerca. Primera etapa agricultura. Y muchos lo vivimos en el campo, ¿no? Que era esos viejos ahí cerquita. Y eso era una seguridad. Después viene la época industrial, donde ya se saca el hombre del hogar. Escuchen esto, se saca el hombre del hogar. Y eso le genera a la mujer, ¿qué? Una inseguridad. Porque ya le tocó solita en su casa, listo. Hasta ahora pasable, pero se encargó de que a través del trabajo el hombre se encarnizara. Puede que los obreros no, pero los patronos sí, que esclavizaban y que ponían a la gente a trabajar más de la cuenta. Entonces el hombre ausente de su hogar, ya una primera fractura. Y después de esta época agrícola, viene la época de los servicios, donde la mujer descubrió que ella también podía trabajar, porque en la época agrícola y en la época industrial se necesitaba la fuerza del hombre, se necesitaba el físico del hombre para trabajar, para mover las máquinas, para todo esto. Viene la época de los servicios, la etapa de los servicios en el trabajo, y la mujer dice, ya no necesito fuerza, porque ya todo es servicios. La mujer sale de su hogar y deja a los niños solos. Resultado, ideología de género, vocaciones invertidas, mujeres trabajando, hombres flojos, porque mamá no estuvo en casa, entonces estos hombres no tuvieron la culpa, sino que como mamá no estuvo en casa, no tuvo referente de papá, hombre flojo, y eso es una cadena que no tiene que determinar. Vaya usted a retiros de hombres y mujeres, vaya usted a escuchar a la gente, hombres apocados y mujeres tremendamente valientes, fuertes, las que llevan la batuta de la casa. Una mujer, dice la doctrina social de la iglesia, ¿la mujer puede trabajar? Sí. Siempre y cuando, escuchen esto, siempre y cuando no traicione la vocación para la que fue creada, ser mamá. Eso dice la doctrina social de la iglesia. Voy a buscar el numeral y se los comparto, para que cuando les pregunten, entonces Lazos, ¿qué dice? Lazos dice lo que dice la doctrina social de la iglesia, que una mujer puede trabajar perfectamente, siempre y cuando no traicione la vocación para lo que fue creada, que es en su hogar y su llamado a la maternidad. ¿Quién como Dios? Tenemos ese boom, entonces el trabajo se convierte en algo muy importante, además, que es un medio de santificación. Por el trabajo, el hombre o se hace semejante a Dios o se hace semejante a Satanás. Por el trabajo, se hace semejante a Dios o semejante a Satanás. Es que si usted dice una mentira en su trabajo, si empieza a mentir, a engañar, ¿es hijo de quién? ¿A quién se va a parecer? ¿Quién es el padre de la mentira? Sencillo. Pero si usted dice la verdad y muere por decir la verdad, inclusive no vende por decir la verdad, ¿a quién se parece? A Cristo. El sentido de este punto es mostrar que nosotros nos consagramos de verdad y que no es un cuentico que me consagro a ti, mamá, que consagré todo. Es que es verdad que consagré todo. Y esa empresa usted no debería decir voy a ir a mi empresa, no, voy a decir a la empresa que le administro a la Virgen. Literal debería decirlo así. Y no debería decir, no, es que los empleados que yo tengo, no. Los compañeros de trabajo con los que le trabajo a la Virgen. Lo que pasa es que para eso se necesitan unas condiciones para que se llegue a esto. ¿Quién como Dios? Como comunidad debemos tener claro que en la vida laboral está en juego nuestra santidad. Y no es casualidad que el Espíritu Santo haya manifestado esto a través de la vida de algunos santos, como Santo Tomás Moro. ¿Saben quién es Santo Tomás Moro? Abogado, que murió por no estar de acuerdo con Enrique VIII. Eso es pecado, eso es pecado, es pecado, y por eso lo acabaron, lo mataron. Y duro, porque le mandaron cuando él estaba encarcelado, lo invito a que miren la película de Santo Tomás Moro. Cuando él estaba en la cárcel le mandaron la hija. Vaya, dígale que se haga a un lado, que no diga que lo que va a hacer Enrique VIII es pecado. Y él a la hija le dijo, qué pena, pues si usted quiere ir para el infierno, yo no, yo quiero irme para el cielo. O sea, le dio a entender eso, ya no me le dio las palabras, pero le dio a entender como que, qué pena hija, pero yo la tengo clara. La primera lectura de hoy
Ah, sí, ahí la tengo ya para leerla ahorita en la primera lectura de hoy. Santo Tomás Moro, San Giuseppe Moscati, se santificó a través de la medicina. José María Escrivá Balaguer, él recibió, ¿de dónde recibió ese carisma? El papá. Escrivá Balaguer recibió ese carisma de la santidad de los deberes de Estado, y qué luz para la iglesia tan tremenda. Y la recibió fue de ¿qué? De su papá. Inclusive, les voy a decir un santo que, lo contrario, que por su papá fue que se descubrió el camino para la salvación y todo eso, San Francisco de Asís. Un misionero, nuestros hijos tienen dos caminos, o decir como Escrivá Balaguer, mi papá, recto en todo, hasta en su trabajo, prefirió quedarse en la calle con tal de ser recto, ese es mi papá, o decir lo que dijo Francisco de Asís, ya no soy hijo tuyo, hasta hoy me llamé hijo tuyo, ahora soy solo hijo de Dios, tome todo lo que me dio, hasta la ropita. En el trabajo se ve eso, fuerte, pero es lo que hemos visto en la vida de los santos. ¿Quién como Dios? El beato Enrique Sau, que ya se lo mencioné alguna vez para que lo buscaran, hombre que va camino a los altares por cumplir, practica la doctrina social de la iglesia. Enrique Sau, S-H-A-W. Francés y estuvo En Argentina. Era marino. Era marino y él quería hacerse obrero y en un acompañamiento con un sacerdote le dijo, no, sea empresario, tenía los talentos, sea empresario y ayúdale a la gente con eso. Entonces allí descubrió la doctrina social de la iglesia y se empeliculó y se enamoró con la doctrina social de la iglesia, y este hombre ha caminado altares por cumplir la doctrina social de la iglesia. ¿Quién como Dios? Se le llama el empresario de Dios, así le llaman muchos documentales. Por ejemplo, una anécdota que importante, por ejemplo, el testimonio de los papás, porque antier nos pasó con María Isabel. Ella trabaja en la empresa en las mañanas, entonces un día madruga con el tío y otro día con el papá, y madrugó con el tío y él despachó el primer carro, y resulta que lo paró el tránsito y le faltaban unos stickers, unos pegatines atrás luminosos, algo pues así. Ah, sí, los reflectivos que tienen. Que a él le bonito al tránsito, él la dijo, y María Isabel se le dijo, no señor, no le puede dar plata, que haga lo que sea, delante de todos, pero ella dijo, no María, pero es que le dije, tengo que despachar, no señor, entonces su alma, y entonces y se le paró y se le Así es. Dígame, ¿qué tal que uno como papá no diera testimonio de los hijos? Entonces, ellos, ¿de dónde van a sacar el criterio? Después no se queje, o sea, el problema es para uno. Después no que, por ahí dice una frase, cría cuervos y te sacan los ojos, después no se queje. Después no se queje. Por ahí hay un chiste de un hijo que el papá le dijo, pues mi hijo le enseño a manejar, y lo sentó al lado y a manejar. Entonces, veía un semáforo en rojo, mira que no había nadie, y pasaba, y el hijo decía, mi hijo, pero el hijo le decía, papi, pero no es tan rojo. Tranquilo, mi hijo, eso nadie ve. Le enseñó estas cosas, ¿cierto? Entonces un día iba el hijo ya mayorcito manejando con la mamá al lado, y un semáforo en verde y paró. Entonces la mamá le dijo, mi hijo, pero está en verde, ¿por qué paró? No, porque es que el de allá está en rojo y donde venga mi papá. Ese es bueno, le puedo decir. Es la forma de contarlo, lo que no. Sí, faltó fue. Ya aquí haciendo un esfuerzo, pues, para. Sí, ese es bueno. El beato Enrique Sau, quienes se convierten en referentes para cumplir nuestros deberes de Estado, específicamente el trabajo con la mirada puesta en el cielo. Esa es solo la introducción. Vamos entonces ahora sí con los puntos del. Entonces dice, el matrimonio misionero ofrece con alegría el trabajo y no evade la responsabilidad de trabajar. ¿Por qué? Porque sí es cierto que uno no se puede escudar en la fe para ser perezoso. Y por eso les decía que esto va a quedar equilibrado. ¿Por qué? Porque no es ni un extremo ni el otro. O sea, vamos haciendo, pero con fe. Me parece, busquen en internet es como, la hermana Glenda estaba en un concierto y ella, pueden buscarlo así, dice, no te preocupes, ocúpate. Búsquenlo así en YouTube. Ahí lo buscaron y entonces, a ver, listo, vamos rezando, confianza en Dios, pero también haciendo. O sea, vamos a hacerlo con alegría, que se note que el trabajo para nosotros no es una carga, sino que es un medio de santificación.
El trabajo es por tanto un deber. Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Segunda de Tesalonicenses 3. El trabajo honra los dones del Creador y los talentos recibidos. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 24, 27. Yo pienso que hay que reforzar mucho realmente, porque más allá de mi, o sea, realmente el trabajo está también el trabajo apostólico. Y yo lo digo, o sea, este es un concepto personal, pero pienso que es muy, o sea, que muchos lo pueden compartir, y es que de pronto se va cayendo en el error de que por tener la camiseta azul, llegar a un retiro y solamente van a predicar. A mí, también nos ha tocado misioneros que han ido a hacer que nos cerramos. Ay, no, yo cuánto hacía que me estaba en la cocina, pues es que me siento raro en una cocina. Le decía, usted es ridículo que usted diga eso. Usted veía, sí, me siento raro. Es que en la casa no lo hace, ¿o qué? O sea, eso no tiene sentido. Y es más, nosotros podemos pensar, pero es seguido. O sea, nosotros nos dicen, ¿cuándo puedo ir a dirigir a San Pedro? O sea, pero ¿por qué estamos llamados a dirigir? Podemos ir a servir a la cocina. A mí me parece que nosotros tenemos que, o sea, Ojalá uno pudiera ir a la cocina cada 15 días. a mí, en un retiro, una señora diabética, no sé qué era lo que tenía, le sirven como chorizo. Entonces, ella llamó a un misionero y le dice, mire, para ver si no, eso no es labor mío, dígale a ella. Ya, pero usted no sabe la calle que se Ahí, todavía le da calle. ahí se va perdiendo el espíritu. Sí, porque es que, o sea, por Dios, o sea, lo que nosotros no nos hace, o sea, lo que hace a un misionero es el trabajo, pero nosotros no podemos llegar a un retiro y sentirnos excluidos por ser encargados, por tener una camiseta, no, por el contrario, eso nos tiene que llevar a sentirnos más incluidos en la cocina, en el baño, o sea, nosotros no podemos ser selectivos, porque pues, o sea, cantamos, apuestan los últimos tiempos y vamos acomodados a cada parte. Lo que pasa es que en el fondo lo que manifiesta es el trabajo es servicio. Y si no se ve como servicio es donde se ve como un título, como... Entonces, es lo mismo que hablamos alguna vez. Eso está manifiesto no solamente en lazos, sino en todo. Una persona no, antes escogía su vocación, era cómo puedo servir mejor. Ahora se escoge es cómo puedo ganar más. Por lucro. Inclusive eso puede pasar en otros comisiones también, o sea, ¿cómo puedo relajarme más? Llegué a un estatus de camiseta donde ya... De hecho, no ve a Rodri. Rodri no llega a un retiro a lavar platos ni nada, pero eso sí, a revolcarse con las almas y venga a ver, o sea, en eso tenemos que mirar a nuestro fundador y cogerle mucho todavía. ¿Y cómo así? O sea, eso sí, que un misionero le diga, no, es que eso no me corresponde a mí. O sea, eso sí ya es... ¿Quién como Dios? El ocio perjudica el ser del hombre, mientras que la actividad es provechosa a su cuerpo y a su espíritu. El cristiano tiene el deber de trabajar no solo para ganarse el pan, sino también para atender al prójimo más pobre, a quien el Señor manda dar de comer, de beber, vestirlo, acogerlo, cuidarlo y acompañarlo. Mateo 25:35. Cada trabajador, afirma San Ambrosio, es la mano de Cristo que continúa creando y haciendo el bien. Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, numeral 265. Y que todo esto está muy bien sustentado. Lo que han dicho los papas, el catecismo, la Doctrina Social de la Iglesia. No cabe aquí decir que somos exagerados. Pura doctrina, o sea, pura doctrina de la Iglesia. Entonces, aquí ofrece con alegría el trabajo y no da la responsabilidad de trabajar. A ver, envergondar. Si un joven se quiere casar, pues empiece a trabajar, empiece a hacer pinitos. No se le exige que ya se boque a trabajar, no, que empiece a hacer pinitos. Una de las claves que uno tiene como apóstol, para continuar siendo apóstol, es lograr con proyección, o por lo menos hacer un plancito de trabajo, para que después no le toque a usted sacrificar la misión por el trabajo. Por lo menos eso es lo que me ha funcionado a mí y a muchos. Uno trató como de irse proyectando un poquito, trabajándole duro a la misión, pero proyectando un poquito para que cuando ya llegue la familia, porque eso es una realidad de hoy. ¿Saben cuáles son los más afectados con esto, con el tema del trabajo? Los jóvenes, los misioneros solteros, que se casan y les viene esa responsabilidad y creen que la clave es desbocarse a trabajar a diestra y siniestra y terminan dejando la misión. Y por eso es que dice, no, es que se casan y uno los vuelve a ver. El problema no es el matrimonio, olvídese. Oiga, olvídese, no le echen la culpa al sacramento ni le echen... Que no supo asumirlo es otra cosa.
Pero no le echen la culpa al matrimonio, es que no lo asumió bien o tal vez pensó como estas parejitas que yo entiendo el sentido que lo dicen, pero me parece hasta muy, por momentos, hasta muy fuerte les digo, para tratar de aterrizarlo, donde él dice, no, es que encontré a la Virgencita María, y donde ella dice, no, encontré mi San José, y todos dos son mirando al cielo y contemplando, y ya, y la familia que se les viene tiene que trabajar, tiene que empezar. Usted no va a caer del cielo, de la mística no le va a caer la comida. Hay que trabajar. Así es. Así, entonces, vamos en equilibrio. ¿Quién como Dios? Listo. Siguiente punto. El matrimonio misionero debe cuidar que su trabajo sea digno, legalmente válido y moralmente bueno. El matrimonio misionero debe cuidar que su trabajo sea digno, legalmente válido y moralmente bueno. Trabajo digno. ¿Qué es un trabajo digno? El trabajo no es digno por sí mismo, sino porque el hombre es quien le confiere su dignidad. Cuando hablamos de trabajo digno, es porque, ¿quién es el protagonista del trabajo? El hombre. ¿Y el hombre es qué? Ser digno. ¿Es hijo de qué? Hijo de Dios. O sea, lo que hace que el trabajo sea digno no es el trabajo en sí mismo. ¿Me hago entender? Es porque el hombre es protagonista del trabajo. Entonces, cuando hablamos de trabajo digno, es que tenemos que caer primero en cuenta de que nosotros somos hijos de Dios y que la dignidad de hijos de Dios es ¿qué? ¿Es alta o bajita? Altísima. Dignidad. El trabajo debe ser, por tanto, el trabajador debe, por tanto, tratar y ser tratado siempre dignamente. Por esto, el trabajo debe estar ordenado no solo para la propia satisfacción, sino para el servicio del otro. Cada cual debe poder sacar del trabajo los medios para sustentar su vida y la de los suyos y para prestar servicio a la comunidad humana. Catecismo numeral 24-28. ¿Qué dice el catecismo? Que todos debemos de trabajar ¿qué? Para sustento propio y para sustento de los ¿qué? De los nuestros, ¿cierto? Pero que no se queda ahí, sino que se trabaja también para prestar servicio a la comunidad humana. A la comunidad humana, o sea, a la sociedad. Numeral 24-28. O sea que no es solo el lucro de ganar, sino de cómo puedo aportar más a la sociedad. De hecho, si ustedes ven, todos los grandes desarrollos fueron generados a partir de la Iglesia Católica. Digamos, la educación, el modelo de educación, ¿quién lo inventó? La Iglesia. Ahí están las universidades, o sea, el sistema de salud, o sea, la Iglesia, ¿y era por qué? Porque los monjes entendían que no solamente era trabajar para ganarse la comidita, sino que, ¿cómo puedo hacer para prestar un servicio? ¿Será que nosotros, a ejemplo de María, nos preguntamos todos los días, con esto cómo aportar mejor a la sociedad? Ah, pero es que yo no soy profesional. No, es que no estoy hablando del profesional. El servicio que sea, el trabajo que sea. Si usted trabaja vendiendo ropa, usted puede preguntar, ¿cómo puedo con esto hacer una sociedad mejor? Eso es doctrina de la Iglesia. Numeral del Catecismo 24-28. Entonces, aquí vamos cogiendo un rumbo que tal vez ya va saliendo de ese tener, para mí, y algo más de acuerdo a lo que Dios quiere. En materia económica, el respeto de la dignidad humana exige la práctica de la virtud de la templanza para moderar el apego a los bienes de este mundo, de la justicia para preservar los derechos del prójimo y darle lo que es debido, de la solidaridad siguiendo la regla de oro y según la generosidad del Señor, que siendo rico por vosotros se hizo pobre en fin de enriquecernos con su pobreza. 2 Corintios 8:9 y Catecismo 2407. Por tanto, el matrimonio misionero debe ser consciente que su actividad laboral no es para acumular bienes en esta tierra, sino para acumularlos en el cielo, sirviendo a los hijos de Dios. Repito, por lo tanto, el matrimonio misionero debe ser consciente que su actividad laboral no es para acumular bienes en esta tierra, sino para acumularlos en el cielo, sirviendo a los hijos de Dios. Una teoría que hace del lucro la norma exclusiva y el fin último de la actividad económica
es moralmente inaceptable. El apetito desordenado de dinero no deja de producir efectos perniciosos. Es una de las causas de los numerosos conflictos que perturban el orden social. Catecismo numeral 2424. Entonces, ¿el trabajo digno en qué es? ¿En qué se centra? Prácticamente en que el hombre es el protagonista del trabajo y no el trabajo el protagonista del hombre. A esa empresa que se tiene, de vez en cuando hay que ponerla y decirle, yo soy el hijo de Dios, yo soy el que tiene la dignidad, no tú. Y de vez en cuando hay que poner las cosas en su lugar. Y ahí se entiende entonces por qué la familia está primero que el trabajo. Eso casi no se entiende. Y muchos tienen la excusa que no, para sostener mi familia se clavan de trabajar. Y se clavan a trabajar y pierden su familia, gastando la salud que después ni siquiera pueden recuperar. Gastando esas etapas lindas de los hijos pequeños o de la vida de pareja que después tal vez no se tiene con qué recobrar. Lo que dice el padre Carlos Yepes, cuando uno se muere, ¿a qué le echan el trasteo ahí? No. El trabajo se debe disfrutar, porque si soy hijo de Dios, lo que yo tengo, Dios me lo dio para la santificación. ¿Quién como Dios? Hay una cosa que dice San Ignacio de Loyola en sus ejercicios espirituales, hablando del principio y fundamento, y dice que el hombre fue creado para alabar, para servir y reverenciar a Dios, ¿cierto? Y que todo lo que Dios creó fue dado al hombre como herramienta para lograr ese fin. O sea, que todo lo que Dios creó, todo lo que vemos, el trabajo, todo lo material, en fin, Dios lo hizo, ¿para qué? Para que nosotros tuviéramos los medios para llegar a la santidad. Pero si no entendemos la vida laboral con la dignidad que dice aquí, de que somos hijos de Dios y que por encima del trabajo estamos nosotros y que es para que nos ganemos el cielo, nos vamos a convertir, no en hijos de Dios, sino en esclavos del trabajo. ¿Quién como Dios? De allí entonces es que se deriva los tratos con los misioneros, con los empleados. No se consigue un misionero que llegue a tratar a las patadas a los empleados. No se consigue un empleado que sea altanero en su trabajo, que en vez de ser el rostro de Cristo sea el rostro tal vez de la soberbia, que no le consienta que tal vez le corrijan algo, porque ahí mismo responde con 4 piedras, o que quiera sobresalir en su trabajo y hacer ver a los otros sin capacidades. De allí se deriva todo esto. Entonces, trabajo digno. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Vamos al trabajo legal. Cuando se hace referencia al trabajo legal, quiere decir que toda actividad económica que se ejerza debe estar conforme a las leyes decretadas por la autoridad competente. Una sociedad bien ordenada y fecunda requiere gobernantes investidos de legítima autoridad que defiendan las instituciones y consagren en la medida suficiente su actividad y sus desvelos al provecho común del país. Se llama autoridad la cualidad en virtud de la cual personas o instituciones dan leyes y órdenes a los hombres y esperan la correspondiente obediencia. Catecismo 1897. Como misioneros debemos tener especial cuidado de ser respetuosos con el país y con las autoridades que lo gobiernan, así como lo afirma el Catecismo de la Iglesia Católica, de los empleados respecto a los patronos, de los subordinados respecto a sus jefes, de los ciudadanos respecto a su patria, a los que administran o la gobiernan. Numeral 2199 del Catecismo. Por ende, el matrimonio misionero no debe ejercer su actividad laboral en trabajos relacionados con contrabandos, suplantación de marcas, apropiación de derechos, venta de dólares negros, lavado de dinero, préstamos de dinero gota a gota, piratería, narcotráfico, sobornos, falsificación de documentos, entre otros que se puedan dar en las diferentes regiones. ¿Quedaron sin aire? Arturito se le dolió mucho. Necesitamos deseo de santidad para cumplir todo eso. Sí. A ver, aquí es donde quería leer la primera lectura de hoy, porque lo que es oiga, escuchen esto, lo que nosotros tenemos en juego no es solamente nosotros, sino las futuras generaciones. ¿Y por qué les digo esto? Porque ¿sabe qué piensa
un misionerito cuando se casa y empieza a ver que el de allí empieza a andar en un carrito, después en una camioneta, tal cosa y tal cosa, le empieza a brillar los ojos. Y no se convierte ese misionero en un ejemplo de virtud, sino un ejemplo de ¿qué? Y en esto, o sea, yo quiero hacerles ver la responsabilidad que nosotros como matrimonios de lazos tenemos frente a las generaciones que vienen. Tenemos una responsabilidad gigante. Tanto es así que muchos, les decía hace 8 días, muchos se han sanado al vernos y al verlos a ustedes. Matrimonios, porque venían con una imagen desfigurada de un matrimonio, es que sí se puede tener un matrimonio en Dios, en fin, pero hay que dar buen ejemplo inclusive en esto. Y aquí es donde entra la primera lectura de hoy, que yo sé que muchos la escucharon, pero vamos a escucharla. Segunda Macabeos, capítulo 6, versículo 18. En aquellos días, Eleazar, uno de los principales escribas, hombre de edad avanzada y semblante muy digno, le abrían la boca a la fuerza para que comiera carne de cerdo, pero él, prefiriendo una muerte honrosa a una vida de infamia, escupió la carne y avanzó voluntariamente al suplicio, como debe hacer los que son constantes en rechazar manjares prohibidos a una costa de su vida. Los que presidían aquel sacrificio ilegal, viejos amigos de Eleazar, lo llevaron aparte y le propusieron: quisiera traer carne permitida, preparada por él mismo, y que la comiera, haciendo como que comía carne del sacrificio ordenado por el rey, para que así se librara de la muerte y dada su antigüedad de amistad, lo tratasen con consideración. Pero él, adoptando una actitud cortés, digna de sus años, de su noble ancianidad, de sus canas honradas e ilustres, de su conducta intachable desde niño y sobre todo digna de la ley santa dada por Dios, respondió todo seguido: envíenme al sepulcro, que no es digno de mi edad ese engaño. Van a creer muchos jóvenes que Eleazar a los 90 años ha apostatado y si miento por un poco de vida que me queda, se van a extraviar con mi mal ejemplo. Eso sería manchar la ofrenda, eso sería manchar y ofender mi vejez. Y aunque de momento me librara del castigo de los hombres, no escaparía de la mano del Omnipotente. Ni vivo ni muerto. Si muero ahora, como un valiente me mostraré digno de mis años y legaré a los jóvenes un noble ejemplo para que aprendan a arrostrar voluntariamente una muerte noble por amor a nuestra santa e inevitable ley. Dicho esto, se dirigió enseguida al suplicio. Los que lo llevaban poco antes, deferentes con él, se endurecieron considerando insensatas sus palabras que acababa de pronunciar. Él, a punto de morir, a fuerza de golpes, dijo entre sus suspiros: bien sabe el Señor, que posee la santa sabiduría, que pudiendo librarme la muerte, aguantando en mi cuerpo los crueles dolores de la flagelación, y lo sufro con gusto en mi alma por respeto a Él. Así terminó la vida, dejando no solo a los jóvenes, sino a toda la nación un ejemplo memorable de heroísmo y de virtud. Palabra de Dios. En esto entonces, pues bueno, aquí estamos hablando, se me murió. Aquí estamos hablando entonces del trabajo legal. Leía entonces de que esas autoridades son constituidas por Dios. Sí. ¿El gobierno es constituido por Dios? ¿El gobierno es constituido por Dios? Sí, son autoridades legítimas. Así es. En Romanos, bueno, no recuerdo la cita bíblica ahora, pero son autoridades constituidas por Dios. Sino que nosotros hemos caído en la estrategia del comunismo. ¿Y qué es? Que nosotros le tengamos fobia a las instituciones por problemas personales. ¿Por qué la gente hoy odia a la iglesia? Algunos con razón. No a la iglesia, sino ¿por qué? Por un padre. Y no diferencian un padre de la institución. Muchos hoy dicen entonces, no, que el gobierno, ¿por qué? Sí, que la mayoría sean corruptos, listo, pero el gobierno en sí es creado por Dios. Ese esquema, esa institución es creada por Dios.
¿Que el tránsito, qué tal cosa? Sí, pero son la autoridad legítima. Entonces, lo primero que hay que decir aquí es que muchos tienen un error en el entendimiento y no saben diferenciar de lo que es una persona, un funcionario, de lo que es la institución. ¿Qué es lo que está haciendo esta ola contra la Iglesia Católica? Es atacar la institución. A ver, ¿la Iglesia es una institución de quién? ¿De los hombres o de Dios? Y la Iglesia es santa porque su cabeza es santa. ¿Quién es la cabeza de la Iglesia? Cristo. Pero como la gente no está formada en esto, entonces un sacerdote falló, ahí mismo no lo referencian que es un sacerdote que falló, sino que la institución. Y nosotros mismos a nivel legal hemos caído en ese cuento. Nosotros mismos a nivel legal hemos caído en ese cuento. Es que el gobierno, es que tal cosa, es que los policías. Y a ver, hay misioneros que son policías o que fueron policías. La institución es una cosa y los problemas personales son otra. Que es que tal, no, es que la policía, no diga tal policía, pero no diga la policía es corrupta, no, tal policía. Porque hay policías que se desgastan por la comunidad, ¿o no? Claro. ¿Hay gente de tránsito que se desgastan por la comunidad? Claro. ¿Hay sacerdotes que se desgastan por la comunidad? Sí. Eso es lo primero que hay que tener en cuenta, que nosotros no podemos dejar desviarnos. Una cosa es la institución, lo que Dios puso, y otra cosa es las personas que no hacen bien su trabajo. ¿Bien como Dios? Y en lo otro, pues ya es que es... se me murió este. Espérenme un segundito yo... A ver si está aquí. Aquí está. Bien, aquí está. Trabajo legal. Entonces, las instituciones son creadas por Dios. Ya vamos a hablar ahorita. Y que dentro de esa ley está lo que es justo. Ya mencionamos aquí, hombre, por tal razón, un misionero no debe tener que su trabajo sea indigno. ¿Cómo así? Dignidad de hijos de Dios. Bueno, lo mencionaba ahorita más adelante. Hablando entonces de contrabando, suplantación de marcas, apropiación de derechos, venta de dólares negros, lavado de dinero, préstamos de dinero gota a gota, piratería, narcotráfico, sobornos, falsificación de documentos, entre otros, que puedan dar en las diferentes regiones. ¿Cómo así que usted puede decir muy tranquilo, sí, yo soy consagrado a la Virgen, tengo camiseta y hasta voy a los retiros a predicar, y por otro lado tengo contrabando? Voy por contrabando. No, el soborno. El ejemplo que les ponía hace algún tiempo es de este misionero que iba sin casco, iba en su moto sin casco, lo llamó el tránsito, venga joven, tal cosa. Sí señor, ¿usted por qué anda sin casco? Páseme los papeles. Cuando le pasó los papeles, le pasó el billetico por debajo. El guarda le recibió, cuando vio el billete dijo, esto no fue lo que usted me enseñó cuando dirigió mi retiro. No es que, es que nuestra vida, entendamos, nuestra vida no es una por un lado y otra por el otro. Uno es o no es. O sea, uno es o no es. Y si toca, que se haya la mercancía, mire, llévesela, yo tengo papeles. Ahí me ha tocado mercancía con papeles, todo bien. Pero que me la va a llevar, no tengo problema, llévesela. Llévesela. Me dijo un misionero, me llegaron a mi negocio. ¿Qué tal cosa? Que quiere, entonces, que lo llamó el administrador. Aquí está que pidiendo 4 millones de pesos. No le di ni un peso, que se lleve lo que quiera. Entonces, sí, listo, muy barato. Y se lleva mercancía. Cuando hizo la cuenta, se llevaron menos de la mitad de lo que tenía que darle. Parados en la verdad. Y esto a nivel legal, ¿requiere qué? Requiere una conversión y un deseo de santidad.
requiere radicalidad, requiere que usted tenga la sangre misionera en las venas, porque si no, no va a resistir esto. Si no, entonces va a votar el cambio. Y esto aquí es donde se prueba. ¿A quién le está sirviendo usted? ¿Al demonio o a Dios? Aquí es donde se prueba. Y aquí es donde se tiene que tomar decisiones fuertes. Y aquel misionero entonces que está contrabandeando, piénselo bien. Porque si está tranquilo en su conciencia, tiene un problema entonces de formación. Y si usted sabe que su conciencia le está reclamando y se hace loco, entonces tiene un problema moral. Ya tiene un problema de cara a Dios, porque sabe que no está haciendo las cosas bien. Lo legal. Ah, Freddy, pero es que es de los hombres. El Señor mismo cumplió los preceptos. Él mismo dijo, al César lo que es del César. Eso, al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. No revuelvan las cosas. Ah, no, que es que yo por Dios no cumplo. Un momentico. Aquellos que van en un proceso muy bien, pero yo estoy seguro que hay muchos que se escudan en esto de que estamos en un país injusto, de leyes injustas. ¿Para qué? Para seguir enriqueciendo sus bolsillos, para no pagar lo que es, para pagarle a los empleados por el mínimo, para que pagarle la seguridad social por el mínimo y luego ellos sí le pagan un poquito más. No, es que en este país no, es que nos quebramos, que pilas que, ¿de qué le vale al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Y en esto no jugamos la santidad, porque sea lo que sea, Dios ve nuestro corazón. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. En cuanto al tema de los impuestos, la palabra de Dios nos lo indica. Jesús paga el tributo debido en el templo instituido por Nehemías. Mateo 17:24. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22:21. Es preciso someterse a las autoridades no solo por temor del castigo, sino por conciencia. Oigan esto, por conciencia. Por tanto, pagadle los tributos, ya que son ministros de Dios ocupados de eso. Pagad a los que debéis, a quien tributo, tributo, a quien impuesto, impuesto. Romanos 13:5. Pío XII afirma en el Magisterio de la Iglesia que no existe duda alguna sobre el deber de cada ciudadano de soportar una parte de los gastos públicos. Pío XII, en la Parmi Laborem, numeral 6. La sumisión a la autoridad y la corresponsabilidad en el bien común exigen moralmente el pago de los impuestos, el ejercicio del derecho al voto y la defensa del país. Catecismo 22:40. O sea, el catecismo lo dice. Es que este es un tema que de pronto no se había hablado, en fin, y yo digo que tal vez por culpa de nosotros, que por no hablar mucho de esto, muchos ya se han enredado y ya para devolverse, ya les cuesta mucho, porque una cosa es, el que no ha empezado, el que apenas está empezando, se devuelve y no pasa nada, pero el que empezó a viajar a China y metió contrabando y le funcionó, y ya tiene de cuenta esto, un estilo de vida muy grande, ya para quitarse eso. A mí me lo decía un misionero una vez, hermano, le pasa que mis gastos ya no bajan de X plata, ya no puedo. No, sí puede, si se baja de esa casa que tiene, si se baja los 3 carros que tiene, si saca a los niños de ese colegio de estatus que tiene, si empieza, sí se puede. Ahora, eso es esa conciencia, uno no le llega a decir a nadie, usted tiene que vivir de esta manera, no. Uno lo que hace con esto es que, hablar de esta manera, exhorte las conciencias, y ya cada misión a conciencia tiene que empezar un proceso serio. ¿Quién como Dios? ¿Quién como Dios? Eso es como El micrófono. ¿Quién como Dios? Que mientras ¿Quién vos como ibas Dios? diciendo eso, es como el proceso de la consagración, que uno cuando está consagrando le dice a las personas, vea, no se preocupe que la Virgen María va trabajando y ella es la que se va a encargar de todo eso, ¿cierto? Usted abandónese en ella y ella es la que se encarga, Empieza el proceso. de ayudar con todo ese tema. Juan Pablo II dice, los ciudadanos que deben ser defendidos en sus derechos deben ser al mismo tiempo educados para participar justamente en las cargas públicas, bajo la forma de tasas o impuestos, porque es también una forma de justicia, cuando se obtienen beneficios de los servicios públicos y de las múltiples condiciones de una vida pasible en común. Discurso a la Conferencia Fiscal Europea, 7 de noviembre de 1980. El matrimonio misionero que ha estado evadiendo la responsabilidad de pagar impuestos, se le exhorta a empezar un proceso serio, está en rojo esto, proceso serio de cumplir con esta obligación, aclarando que en este esfuerzo no debe poner en riesgo el cubrimiento de las necesidades básicas de su familia. ¿Por qué se coloca esto al final? Porque se puede exhortar tanto que una persona salga diciendo ya, chao, y poner en riesgo
el sustento de su familia. Entonces, tiene que empezar un proceso al ritmo que Dios le haya pidiendo, abandonado en Dios, un ritmo. Ahora, si puedo hacerlo del apo, sin sacrificar, sin afectar a su familia, de una, hay que hacerlo. ¿Quién como Dios? A mí cuando me preguntan, pero usted sí es bobo, porque usted sí es bobo, ¿usted por qué tiene esos locales al 100%? Es que yo no lo hago por el gobierno, lo hago por mi conciencia. Yo no lo hago por ellos, lo hago por mí. Uno ve gente que, claro, eso sube y en 1 año, 2, 3 años empieza a crecer en el material. No, uno necesita eso, uno necesita el sustento de su familia, necesita con qué servirle al Señor y tener la conciencia tranquila. ¿Quién como Dios? Ahora, es un proceso que yo llevo de años y todavía me falta cierta parte de organizar. Ahí le estoy pidiendo al Señor, a ver, de rodillas, y mi oración siempre es, Señora, si esto no le agrada, estírpelo. No pasa nada, estírpelo, sáquelo. ¿Qué vale más, la tierra o el cielo? El cielo. Y nos falta convicción en esto. Si entendiéramos bien lo que es la santidad, no nos daría nada hacer pequeñas renuncias. Es más, yo me atrevo a asegurar, ¿ustedes creen que Dios, necesitando familias santas, con hijos educados con el carisma de Lazos, Dios nos va a defraudar? Dios nos va a dejar como que, ya va Miri a ver qué hace. Yo me atrevo a decir algo y se lo digo con firme convicción. Tal vez Dios a ti, misionero, está esperando a que sueltes ese puñadito de contrabando que tienes para darte una riqueza más grande que la gente lo va a envidiar. Tal vez está esperando solo eso, a que es de lo que estás pegado, arañando en la tierra como un gusano, para darte alas económicas, para volar como un águila de cara al sol. Pensemos que Dios, que es el dueño de todo esto, Dios que creó absolutamente todo, que quiere familias santas, que quiere que los misioneros les sirvamos. Si nosotros hacemos una renuncia, ¿nos va a dejar botados? No. O sea, en qué consagración creemos y en qué Dios creemos. Tener fe y confianza, que Dios fue el que creó esto. A mí me dijeron cuando me independicé, me dijo un familiar, ¿y usted quién lo patrocina? Dios. Dijo, pilas que se ha quebrado más de uno. Y yo respondí dentro de mí, pues si me he de quebrar, si he de pasar necesidades, con Dios, pero sin Dios nada. Lo que sea con Dios, hambre, pobreza, necesidad, lo que sea, pero sin Dios, ¿para qué uno estar bien cómodo sin Dios? La lógica. Y se necesitan apóstoles en esos tiempos. Y en este punto, muchachos, o se es o no se es misionero. Empieza el proceso al ritmo que asesórese bien, contabilidad, alguien que sepa finanzas, empiece a buscar diversificar el negocio, con todo, trabajando, o sea, busque bien, pero no nos quedemos ahí tranquilos, porque aquí no estamos jugando la santidad y sobre todo el legado para las futuras generaciones. ¿Quién como Dios? Ya leí el catecismo, Juan Pablo II. El matrimonio misionero, empezar un proceso serio, no quedarnos tranquilos. O sea, lo peor que puede estar es un misionero diciendo, es que hay que trabajar, es que no pasa nada, es que todo el mundo lo hace. Si todo el mundo va de camino hacia abajo, nosotros tenemos que ir ese camino empinado. Trabajo moralmente bueno. Este hace referencia a que el trabajo debe estar en consonancia con la ley divina. Eso quiere decir con los mandamientos de Dios. Y no la transgrede. Con esto se puede explicar que hay actividades económicas que, aunque son legales, son inmorales. Por ejemplo, los moteles. ¿Qué está diciendo? Que hay actividades que son legales, humanamente son legales, ¿cierto? Pero que son inmorales. Entonces empieza a poner el ejemplo. Los moteles en Colombia, que los moteles en Colombia tienen otro sentido pues distinto a otros países. La prostitución, la venta de anticonceptivos. A ver, ¿la venta de anticonceptivos es legal? En Colombia es legal. Todas las farmacias lo pueden y no pasa nada. Ahora, ¿es moralmente bueno? No. ¿Por qué? Porque va en contra de los mandamientos, ¿cierto? 5º mandamiento, no matarás. Abortos, esterilización, venta de pornografía, tiendas de instrumentos sexuales, bares swinger, venta de ropa que atenta contra la dignidad de la mujer o del hombre, discotecas y casinos, entre otros. O sea que no todo lo que es legal es moral. Y esto hay que tenerlo en cuenta porque algunos, digo que más los que van entrando, pero dicen, no, pero es que mire que si ustedes hablan de legalidad, pues hombre, yo tengo un motel legalmente constituido. Un momentico.
No, es que yo, mire, es que yo me vendo anticonceptivos en mi farmacia, entonces mire que eso es legal, que yo no estoy, momentico, porque es que ya trasguede la ley de Dios, los mandamientos. Y las publicidades también. Ahí también cabe las publicidades, que puede que el negocio sea muy bueno, pues tiene una publicidad muy, lo que han hablado siempre tienen que ver modelos y todo eso. Así es, y hay cosas que ya puede ser legal la empresa, con todo, con impuesto y todo, pero si usted vende ropa moralmente que daña a la gente, ya ahí está transgrediendo. Recuerden que la conversión de Amada Rosa Pérez se dio porque Dios le dijo que ella iba a pagar por todos los pensamientos impuros que generó en los hombres. Por Dios, esa mujer entonces mismo dijo, o sea, entonces ¿de aquí qué? O sea, entonces nosotros también rendirle cuentas, y, no, es que yo no me la pongo, pero si la comercializo. El matrimonio misionero debe romper radicalmente con esos trabajos inmorales que atentan y ponen en peligro la salvación de su alma y la de los demás. Sería una incoherencia decir que es un trabajo de hijos de Dios cuando en realidad es de hijos del demonio. Hijos míos, que nadie os engañe, quien obra la justicia es justo como Él es justo. Quien comete pecado es del diablo, pues el diablo pecó desde el principio. Juan 3:7. Además, el matrimonio misionero cuidará de no tener trabajos que puedan ser causa de escándalo o que puedan poner en peligro a los hijos de Dios, tales como estanquillos de licor, alquiler de videojuegos. Mateo 18:6 dice así: pero al que escandalice a uno de estos pequeños que creen en mí, más le vale que le cuelguen al cuello una de estas piedras de molino, que muevan los asnos y lo hundan en el profundo del mar. Mateo 18:6. Entonces, hablamos de que el trabajo debe ser digno. ¿Cómo así que digno? Hijos de Dios. O sea, en realidad, un misionero que tenga, que ya lo vamos a ver más adelante, que tenga una empresa, no puede tratar a la gente como si fuera un objeto más. Está tratando hijos de Dios. Y si es empleado, debe saber que tiene compañeros hijos de Dios y que ese patrón, con sus defectos y todo, es hijo de Dios. Y que el hombre es el que dignifica el trabajo. O sea, el trabajo vale, es por el hombre. Inclusive las empresas o todo este mundo comercial inconscientemente le da la razón a la doctrina social de la iglesia. Ya se empieza a hablar mucho de la persona. Yo no sé, hoy tuve una llamada con Bancolombia, entonces dicen, hay quienes creen que estamos en la era digital, nosotros pensamos que estamos en la era de las personas. Y por eso creemos en ti, en las mamás, en tal cosa. Obviamente, la intención, Dios sabrá qué hay en ellos. Pero saben que eso funciona. ¿Y por qué? Porque es que es el orden. Miren, la fe no tiene trabas. O sea, la fe es un engranaje que es perfecto. Y si usted viviera la fe a nivel comercial, le iría mejor. Si usted apelara a la doctrina social de la iglesia, le iría mejor. Porque estas empresas se llevan a la gente a yoga, le invierten tal cosa para que estén bien, porque saben que la persona es el centro. Pero increíble que nosotros como católicos todavía tengamos un pensamiento medio materialista. Vamos del trabajo digno, del trabajo legal, del trabajo moralmente bueno, que no debe ir en contra de la ley de Dios. Hablando pues de que pisote la dignidad de los hijos de Dios. Y por último se habla entonces de la prudencia. Una persona que tenga un estanquillo, ¿es pecado tener un estanquillo? Si vamos al pecado, no. Ahora, ¿qué genera un escándalo? ¿Qué se da en un estanquillo? Licor. Licor tremendo. Entonces, sí, porque de ahí parten muchas cosas. Entonces, a ver, por ejemplo, un misionero que tenga un lugar de videojuegos, ¿es pecado? Pero es correcto que un misionero envicie, o sea, que sea partícipe en viciar, de generar adicción a los jóvenes. Son cosas fuertes. Ahora, exigencia grande, pero les garantizo que la gracia está. O sea, yo les garantizo que tenemos la gracia para vivir esto. Si Dios lo manifestó en este punto, es porque en ese momento hay una gracia especial para nosotros para empezar a cumplir este reglamento. ¿Quién sabe si lo hubiéramos dado antes y nosotros estaríamos aquí? Pero ahora es el momento de gracia. Y eso hay que hacérselo ver a las personas. Porque cuando se ve el reglamento a modo humano, ¿quién va a cumplir eso? Pero cuando se apela a la gracia, a la oración, a la misión que tenemos, a la vocación de misioneros, este espíritu y esta carisma que tenemos,
confiamos que Dios nos llevará. Y les voy a poner el ejemplo. Cuando se habló por primera vez de que los métodos anticonceptivos eran pecado y estaban pecado mortal quien lo cumplía, en Lazos quedamos lo mismo. Dios mío, y entonces. O sea, eso fue una cosa que... Y entonces... Y uno decía soltero, si eso es uno soltero, ¿cómo los matrimonios deben estar que se jalan los pelos? Y entonces, pues Dios dio la gracia y ahora entendemos perfectamente, ¿o no? Porque los anticonceptivos nos dañan no solo en tema moral, es que es en todo. O sea, ¿por qué Dios lo pedía? Por felicidad para nosotros. Ahora, es lo mismo que está pasando con este reglamento. Lo que Dios nos está pidiendo es para felicidad y santidad de nosotros. Amén. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Entonces, exigencia y no dejen de exigir, como se los decía, el reglamento se da con la meta clara, pero diciéndole a la gente que se puede y que la gracia de Dios nos ayuda. Porque qué tal nosotros dar un reglamento pues acabando con la fe de la gente, diciendo no, pues, mire a ver si usted es capaz. Yo creo que no, pero mire a ver si usted es capaz. Yo en realidad lo veo, pero yo veo que usted no es capaz, pero de todo mire a ver si persevera alguito y quiere otro medio año. Entonces, no, nosotros mismos entender la alegría de ser libres. Miren, ojalá esto sea un medio de libertad y no se vea lo contrario. Es una libertad que nos da, qué belleza ser solo para Dios y ir solo para Dios. Digamos que el estanquillo es algo muy directo, pues, pero de pronto algunas hacen autoservicio y tienen zona de licores. Eso, porque de hecho, por ejemplo, digamos que uno de los de aquí en la encarga me manifestaba que, por ejemplo, cierto misionero en general es muy visible para que comercializas con tema de licores. Y yo le decía que tenía que dirigirse pues como a David, que era un personaje pues casi que hasta público. Entonces ya una cosa es hablar de estanquillo, pero otra cosa que puede disfrazarse. Yo tengo un autoservicio, pues pero también yo diría que hay que revisar eso. Sí, claro. Eso atenúa, pero igual, un consagrado a la Virgen María no debería tenerlo. O sea, sí atenúa pues que no tenga lugar solo para licor, que esté dentro de... Atenúa, pero no quiere decir que un consagrado a la Virgen María lo pueda hacer. O sea, es que un consagrado a la Virgen María es el rostro de María. En ese momento María comercializaría con eso, sabiendo las consecuencias que tiene, lo que viene detrás, aclarando que no es pecado, pero un consagrado a la Virgen María le dice, y menos un misionero. Porque, o sea, ¿qué es el ejemplo que se está dando? Que es matrimonio, estamos hablando de matrimonio. Se imagina cómo es eso para los hijos. O sea, que yo tengo en un establecimiento algo que vendo licor. Sí, entonces ahí pues, ese caso al director, o sea, que lo hagan al director, porque aquí no estamos jugando las almas. O sea, es que no es... O venta de cigarrillo, es tremendo. Ahora, es una exigencia, démosla con toda alegría y cada uno, no saquen la gente, pero que las personas sí ciernan la conciencia realmente, si es para ser misionero o no. O sea, eso cada persona lo tiene que discernir. Hay un voltaje muy fuerte, pero la gracia está. Entonces, por ejemplo, misioneros que tienen supermercados, o sea, dentro de la misión hay creo que 2 que tienen supermercados, ¿cómo manejan esa situación? Ellos venden trago, venden cigarrillo y todo eso, y me contaba uno de ellos, pero es que todos los supermercados venden eso, o sea, yo no puedo tener un supermercado y no venderlos. Es que esa es la excusa, todo el mundo lo hace, no, es que espere. Como los anticonceptivos en las farmacias. En la todo el mundo las vende, o sea, los anticonceptivos, todo el mundo. Entonces, ahí ¿qué hay que hacer? Dar el espíritu del reglamento, que es por libertad, por la responsabilidad que tenemos, en fin, y dar el reglamento. Y ya de ahí cualquier cosa al director. Porque una cosa, miren, una cosa es que la persona se le movió la conciencia y diga, ¿ahora qué hago? Y empiece a rezar, y empiece a pedirle a Dios, y a ver cómo hago, cómo me muevo, cómo compenso, en fin. Otra cosa es que el misionero diga, pero qué exageración, todo el mundo lo hace. Ya es una cosa muy distinta. El primer paso es hacerse consciente de lo que se está viviendo. Exacto, o sea, aquí con esto no se busca pues como quién se rajó, porque aquí todos nos rajamos, o sea, estamos en un proceso y se nos movió la conciencia. Pero ya el que no se le movió la conciencia,
O sea, el que se movió la conciencia, él solito va a decir, venga, ya hablamos con el director, pero el que no se le mueve la conciencia, ahí sí, el encargado al director. Lo que pasó hace 8 años con los contraceptivos y con el tema del Eso fue, es que miren, ese tema del método fue, pero un caos, y se fue mucha gente por eso. Es una cosa, pero gente hasta con rabia, entonces, ¿qué quieren entonces? O sea, ¿cómo así? O sea, fue una cosa brava. Lo que pasa es que Rodi tiene una expresión muy cierta, le dice, Lazos está llamado a siempre bailar con la fea. De lo que nadie habla, nosotros sí nos metemos con todo. Ricardo dijo un ejemplo ahora, las farmacias no... El micrófono, espérate el micrófono para que... Ah, bueno, a ver, Claudia. Te quiero contar un testimonio que nos pasó en el Retiro de Ocaña. En el Retiro de Ocaña me pasó algo muy particular. Un aspirante tiene un supermercado allá y me decía él, hermano, yo corté con todo lo que era el licor, el cigarrillo, yo me vendía 30 millones de pesos de cigarrillo. Y yo desde que entré a Lazo entré con la firme convicción de que quería ser misionero. Y yo corté con eso, hermano. Y en este momento no vendo un cigarrillo, no vendo una caja de licor, y es lo que más movía. Pero Dios me ha dado la gracia para especializarme en otras cosas. En este momento soy el número 1 en el arroz, en el azúcar. Entonces, miren, muchachos, cómo Dios suple las necesidades de alguna manera. Y la generosidad de Dios no se va a ganar en generosidad. Y me decía el hombre, hermano, yo estoy feliz y contento porque ya me queda hasta más tiempo para mi familia. Porque antes me tocaba estar hasta tarde horas recibiendo el licor, recibiendo el cigarrillo, porque era lo que más se movía. En este momento no me preocupo por eso. Y estoy súper feliz. Y era un aspirante. El aspirante, mire que a veces tienen más fuerza y más radicalidad. A ver, Claudia, ya para ir terminando. A Caro. Sí, a Caro, mire. Y después de Dios. Nadie como María. Lo que decía Freddy hace ratico, cuando hablamos de los contraceptivos, las personas que tenían droguerías, eso fue un escándalo terrible, muchos salieron de la comunidad. Entonces decíamos, la droguería de un consagrado no vende anticonceptivos, ¿cierto? Entonces podíamos decir lo mismo de los supermercados. El supermercado de un consagrado no vende licor, ni vende cigarrillos, nada que atente contra las personas. Pero es que, o sea, los que no estuvieron, créanme que fue una cosa bravísima. O sea, nosotros sentimos la sacudida inclusive como solteros. Cuando se habló de ese tema, mira ya... Yo voy a decir una cosita chiquita. Bueno, y que como dije ahora, pues tenemos que pensar es en familia, somos matrimonios misioneros y somos padres de hijos, si tenemos hijos pequeños o si ellos van a crecer más adelante. ¿Cómo le vamos a hablar a nuestros hijos que no tomen licor y que no fumen si yo estoy vendiendo y le estoy suministrando eso a otras familias, a otros jóvenes, a otros niños, a otros adolescentes? Claro. Entonces, desde ahí ya no está bien. A ver, coherencia. Coherencia en nuestro comportamiento. No, y eso cuánto pecado no evita, cuánta corrupción, yo una cosa que yo no pensaba, pero me acordé. Mi familia toda toma, o sea, mi familia toda toma trago, ¿cierto? Entonces, hace poco vinieron a mi casa pues a visitarme y querían unas cervezas, como tal. Y en la portería de mi casa no venden cerveza, ¿cierto? Y aquí donde Don Hugo, que es un misionero, tampoco vende cerveza. No encontraron que les tocó acostarse a dormir. Entonces, mire que a veces también se evita el hecho de no encontrar un lugar, porque literal fue eso, o sea, para conseguir, les tocaba ir como a una parte mucho más lejana y decían mejor acostarse a dormir. Entonces, mire que a veces también nuestra coherencia, o sea, si Don Hugo vendiera, ahí la hubiesen comprado, ¿cierto? Entonces, que mire que nuestra coherencia también muchas veces evita que otro peque de alguna manera. Entonces, hace parte de lo que somos como misioneros. Lo que somos. Y después de Dios, nadie como María. Hermano, yo creo que esto es muy bonito y esa charla que hemos recibido creo que a todos nos ha movido fuertemente. Pero yo creo que tenemos que llegar como al actuar, porque quizás muchas veces dicen Lazos, muchas cosas, y nosotros como encargados a veces nos falta como que esa berraquera para aplicar las cosas. Y yo creo que esta charla hoy nos tiene que sacudir y llegar bien como a mirar esos misioneros realmente que realmente queremos ser santos, que todavía nos falta a todos muchísimo, pero que realmente hay que empezar a mirar y cómo vamos realmente a sacudirnos, porque quizás uno muchas veces en la espiritualidad podemos decir esto, pero queda muchas veces por ahí. Entonces si empezamos realmente a mirar a esos misioneros que tienen esa dificultad,
que quizás no quieren desapegarse a este pecado porque son muchas cosas las que a nosotros nos falta. Dígame cómo realmente vamos a crecer y cómo esos misioneros van a avanzar en la vida espiritual. Entonces como que el llamado es a que realmente nos tomemos esto en serio, nosotros como encargados, y empecemos a mirar bien, a hacer acompañamientos y a mirar al misionero que realmente qué pecado tiene fuertemente y que no nos deja quizás avanzar en la vida espiritual. Porque entonces hemos visto que cuando alguien tiene una esclavitud muy fuerte, y con todo lo que tú nos has hablado en ese momento, quizás están como amarrados, no lo deja el demonio quizás avanzar, y quizás es el paso que le hace falta para realmente avanzar en la vida espiritual, para ser santos. Entonces, para que todos nos pongamos como que pilas en ese temita. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Ahí lo del domingo. El tema del domingo, de trabajarlo, también como bueno aclararlo, ¿cierto? Sí, ahí viene más adelantico, lo que pasa es que hoy no alcanzamos a terminar el punto. Ya viene ya en la práctica lo laboral como... Bien. También, sí, eso también hay que tocarlo ahí. Para terminar, a ver, una Claudia. cosita, ahora con lo que dice Juan Carlos, que es lo importante de ser los encargados, de ver en sus misioneros como los hijos. O sea, todos los hijos tienen dificultades diferentes y aprender y enseñarles a ellos a superar esas dificultades, así como hizo Conchita, pues en el libro habla cómo conocía la debilidad de cada uno de sus hijos y cómo oraba por cada uno de sus hijos y cómo lo ayudaba para que él pudiera vencer cada una de esas dificultades. Entonces es mostrarle también la misericordia del Señor, que tenemos dificultades, sí, pero tenemos también la gracia del Señor para poder vencerlas. Y eso es lo que tenemos que mirar siempre, que Dios siempre nos va a dar su misericordia y su amor y sus gracias para poder sobrepasar y poder vencer esas limitaciones que tenemos como personas. Para terminar, una historia que cuenta la hermana Glenda, de que iba un monje, uno de edad y otro más joven. Entonces iban caminando de peregrinación y llegaron a una casita, los cogió la noche, una casita muy humilde, una gente que lo acogió, una familia, estaba el papá con sus hijos, la esposa. Entonces lo recibieron muy amablemente, le dieron pues lechita, queso. Entonces ve usted, porque no es las mismas palabras, pero es el sentido, listo, para que cuando la encuentren no piensen que... Así, en palabra paisa. Bueno, ¿y ustedes qué? No, lo que pasa es que nosotros vivimos de una vaquita. O sea, nosotros tenemos una vaquita y vivimos de ella, entonces ordeñamos la vaquita, vivimos en pro de la vaquita, y la vaquita pues les gastaba mucho tiempo, en fin. Entonces, listo. Bueno, al otro día ya se iban a ir y el Señor le puso en el corazón al monje más viejito que empujara la vaca. Entonces le dijo al monje joven, empuja esa vaca. Pero ¿cómo así? ¿Donde se muera qué? Hágale, que el Señor lo está pidiendo. No, y dejamos a esta gente sin comer, y qué van a hacer sin la vaca. El Señor lo pide, empújela, y pum, la empujó, y claro, mató la vaca por allá de patas arriba, y se murió la vaca. Y no, vámonos de aquí. Entonces salieron, ¿pero qué hemos hecho? Dejamos a esa familia sin nada, listo, se fueron. Al cabo del tiempo volvieron a pasar, y entonces el monjecito más adulto dijo, vengamos a saludar cómo está la gente. Y el joven dijo, no, que vamos a arrimar por Dios, y nosotros le matamos la vaca, que vamos a pasar por allá. Venga, vamos a ver. Cuando se fueron, entonces, venga, ¿ustedes cómo van? Y uno no se imaginan, ustedes, mire, ustedes se fueron y al ratico apareció la vaca muerta. Y yo, ay, sí, yo trágame tierra, tal cosa. Y entonces, ay, ¿cómo así? ¿Qué pesar? No, qué pesar, fue lo mejor que nos pasó en la vida. Porque es que nosotros vivíamos, era pendiente de la vaca, y no aprovechamos el terreno que teníamos. Mire todo este uvero, todo este viñedo, perdón, todo esto. Como se nos murió la vaca, nos tocó aprovechar el terreno y ahora nos va súper bien, tengo más tiempo para los niños, tal cosa. Mire, gracias a Dios se murió esa vaca. Demasiado, Abraham. Entonces, si Dios está pidiendo que empujemos la vaca, es porque Él sabe que esa vaca no es lo mejor. ¿Quién como Dios? ¿O será que el Señor le está pidiendo al encargado, empújele la vaca, empújele la vaca? A ver, hermano, ya para... Yo pienso que como misioneros tenemos que ser conscientes de lo que enfrentamos. Porque, por ejemplo, hablando del tema anticonceptivos, a mí me tocó hace, no sé, 6 meses recibir una pareja que está estallada, pues, y empezamos a hablar qué era pasado. Y ellos lo que hicieron fue que se operaban el escondido.
y se les metió el demonio y les reventó, o sea, ahí están llevados. Claro. Porque ellos, entre ellos dijeron, no, pues es que operémonos, que el lazo no se da cuenta. O sea, de hecho, uno tiene, por ejemplo, yo concientizaba ayer a los de con la consagración, vea, es que, o sea, lo que se viene es serio, y si usted se va para un combate sin armas, te lo matan. O sea, usted más bien no vaya al combate porque evita que lo maten. A veces como millones tenemos que entender que estamos asumiendo, ¿cierto? Y yo pienso que Zaqueo es un gran ejemplo de eso. O sea, Zaqueo no pensó en sí si iba a quebrar, yo creo que se quebraba. Si Zaqueo cumple eso que dijo que lo iba a cumplir, yo creo que se quebraba. Tiene que tener mucha plata, porque a mucha gente le da en la cabeza y le va a restituir 4 veces más, a los que además que mucha gente tenía que devolverle la mitad. Pero el centro de él fue Jesús. Lo importante es ganar a Jesús, así que yo digamos que en la quiebra. Porque lo que pasa es que uno tiene que entender, nosotros decimos, o yo no sé, uno cuando va a los retiros dice, quien reza el rosario, no le falta lo necesario. Entonces cuando uno misionero entiende que Dios no le va a faltar con lo necesario, pero eso que es necesario, entonces uno no tiene temor a soltar lo que sea, pero que entienda eso, que Dios nos va a proveer lo necesario. Así es. Bueno, muchachos, ahí queda. Esto es el espíritu de lazos, últimos tiempos. Y usted se imagina los apóstoles de los últimos tiempos amarrados por lo económico. Usted lo imagina viviendo favores por ahí, se los imagina sueltos para morir inclusive por el nombre de Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, danos lo que nos pides y pídenos lo que quieras, Señor. Tú sabes que somos pequeños, frágiles, habrán casos más difíciles que otros, pero contamos con tu gracia. Muéstranos, Señor, todo desde el cielo. ¿Qué es esta tierra en comparación de lo eterno, de lo divino? ¿Qué es, Señor, perder un poco de esta tierra si fuese para ganarnos completamente el cielo? No nos des medidas, Señor, más que en la medida del amor. Sobre todo muéstranos que esto no es de lazos, sino que es inclusive de la iglesia y es pedido por ti. Ayúdanos, Señor, a que con este anhelo de santidad que tenemos podamos llegar al cielo. Quizás, Señor, veníamos sintiendo que estábamos como pegados, como que hacíamos mucho y nada a la vez, y tal vez es en este punto, en lo económico. Señor, yo quiero pedirte algo muy especial, y es que todo aquel que decida hacer esa renuncia que tú le pides en el corazón, dale un poco, Señor, de paga para que vea que es algo divino. Dale un poco de alegría en la libertad, de ser libres, de poder no depender de las cosas de esta tierra, sino depender de ti exclusivamente. Poder decir, Señor, que la única esclavitud que tenemos es la esclavitud mariana que dijimos algún día y que es por amor y no por reprensión. Qué alegría, Señor, cuando nos vamos sintiendo livianitos para el cielo, livianitos para la eternidad, ágiles en el espíritu para lo terreno, no para lo terreno, sino para lo divino. Señor, invierte las cosas. A veces por este punto, lo laboral, nos volvemos lentos al espíritu y ágiles para lo mundano. Que a través de las renuncias que podamos hacer a conciencia, justas, objetivas, podamos invertirlo y ser muy ágiles en el espíritu y lentos para lo mundano. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.